Javier Milei acaba de ganar las elecciones en Argentina. Sin embargo, esto tiene repercusiones geopolíticas muy relevantes, desde su relación con China, con Estados Unidos, lo que sucede en Israel, hasta incluso con el grupo de los BRICS. ¿Cuál es entonces la relevancia geopolítica de lo que significa esta victoria de Milei? Vamos a comentarlo. Para nadie es un secreto el tenso escenario geopolítico que se vive en la actualidad. Y sin embargo, Javier Milei acaba de conseguir por primera vez una elección en la cual se tiene, pues, en este caso, a un gobernante que se califica como libertario. Y sobre todo en América Latina. Esto es algo bastante relevante, pero debemos entender las repercusiones geopolíticas de lo que significa esto. Vamos a avanzar un poco comentando que Javier Milei, entre una de sus estrategias, habla de la dolarización de Argentina. Algo que evidentemente se tiene que hacer de manera paulatina, pero que tiene repercusiones también en las relaciones que tendría el país con Estados Unidos, porque no tiene sentido llevarte mal con Estados Unidos y utilizar su moneda como si fuera la local. Ahora, esto es algo relevante tomando en cuenta que existen deudas con el Fondo Monetario Internacional, pero aquí hay y empieza la pugna geopolítica con lo que sucede precisamente con Milei, y es que, como sabemos, parte de, en este caso, la deuda que se tiene con el Fondo Monetario Internacional se está pagando en yuanes, así como lo escuchan, en la moneda china. Claro, entonces tenemos la existencia de las dos principales potencias del mundo que estarían pujando a lo que significa lo que en este momento sería la nueva agenda de Argentina. ¿Se van a ir con Estados Unidos o se van a ir con China? Esto no es una coincidencia, no es una casualidad. El grupo de los BRICS previamente había calculado que esto podía pasar y por eso tienen el rango de Argentina como país invitado a formar parte del grupo de los BRICS, algo que evidentemente el anterior presidente, o bueno, el todavía presidente Alberto decidió mantener. Él aceptó de buena gana esta invitación, pero claro, la ratificación debería ser por parte de Milei. Y si este escenario se ve así, ¿Argentina va a ser parte del grupo de los BRICS? Si se supone que busca la dolarización y una buena relación con Estados Unidos, no tendría sentido ser parte del grupo de los BRICS. Claro, evidentemente, esto va a marcar un antes y un después en la postura geopolítica de Argentina y la zona de influencia, ya sea de Estados Unidos, de Occidente o del bloque ruso-chino en América Latina. Estas son las verdaderas repercusiones que tiene en este momento la elección del propio Javier Milei a lo que significa la realidad, ya no solamente de Argentina, de Latinoamérica, sino mundial. Y es que para muestra un botón, previamente a estas elecciones Javier Milei tuvo que, por ejemplo, aliarse con algunos grupos políticos de los cuales él mismo regañó o criticó en su momento y que terminaron pasándole factura dentro del propio partido. Algunos de los actuales congresistas, de los actuales funcionarios electos, terminaron renunciando al partido precisamente de Javier Milei después de las elecciones en las cuales ellos fueron elegidos, porque han visto pues que el hecho de que Milei se alíe con algunos grupos de poder antiguos, como por ejemplo Bullrich o como por ejemplo Macri, significaba más de lo mismo y se suponía que Milei estaba presentando algo completamente diferente. Y claro, en este caso entonces, una de las primeras asignaturas pendientes precisamente de Milei es ver cómo va a trabajar con estos funcionarios que han sido electos, que van a desempeñar sus funciones, pero que se han salido del partido del actual presidente o el presidente electo argentino. Esta situación entonces demuestra que existe una marcada división también, no solamente dentro de Argentina, porque el hecho de irse una segunda vuelta demuestra una división, sino dentro del propio partido que va a ser ahora el gobernante. Entonces, la mesa está servida para una tensa situación geopolítica. Como sabemos, China está trabajando codo a codo con la actual administración todavía de Argentina, con temas de intercambios comerciales, contratos, y claro, esto se va a disolver. Algunos decían que cuando salga electo el propio Javier Milei se iban a romper relaciones con China, algo que ha tenido que ser desmentido y de hecho incluso se ve en el propio discurso del presidente electo Javier Milei, que sale al frente a mostrar pues un gobierno de apertura, no un gobierno de cacería de brujas, donde invitaba incluso a todos para participar en el desarrollo del gobierno argentino. Entonces, la realidad en este caso va a terminar golpeando en la puerta del propio gobierno de Milei en el próximo año. La situación es, van a unirse al grupo de los BRICS, van a ser más cercanos a Rusia y China, van a ser más cercanos a Estados Unidos porque estratégicamente les conviene por el Fondo Monetario Internacional y por la dolarización, y todo esto
cuando en enero se supone se tiene que ver lo del grupo de los BRICS. La prueba de fuego de Javier Milei va a ser el próximo año y a inicios, al menos de cara a la geopolítica actual, tomando en cuenta que las principales potencias del mundo están tocándole la puerta en este momento y va a tener que decidir cuál va a ser el camino a seguir. El movimiento Ansar Allah, que en este caso es de los hutíes que gobiernan el norte de Yemen, acaba de confirmar la captura en el Mar Rojo del barco Galaxy Leader, que estaría relacionado con Israel. Después ellos mismos dicen que en realidad es parte de Israel. En este caso entonces, las fuerzas pertenecientes al movimiento a bordo de unas lanchas interceptaron al frente de las costas de Yemen en el Mar Rojo un buque comercial denominado Galaxy Leader y lograron subir a bordo. Ahora, el interlocutor ha comentado a diferentes agencias que las fuerzas del grupo remolcaron el barco a las áreas bajo el control precisamente de este grupo en la provincia de Al-Judaida, en el oeste de Yemen, y están interrogando a la tripulación del barco de 22 personas. Al mismo tiempo, los propios medios palestinos han informado que los hutíes se apoderaron del buque, que posiblemente pertenece a Israel, en solidaridad con los grupos de resistencia en la Franja de Gaza. Ahora, el movimiento Ansar Allah había anunciado horas antes su intención de atacar cualquier barco relacionado con Israel, instando a otros países a retirar sus tripulaciones de estas embarcaciones y no acercarse a ellas en alta mar. Una amenaza que se está cumpliendo, y es que estamos siendo testigos en primera fila de cómo la tensión empieza a arrastrar a otros países, y ahora ha llegado el turno de Yemen, que ha decidido atacar directamente a Israel. Ahora la pregunta es obvia, ¿vamos a ver otra respuesta por parte de Israel? ¿Una respuesta desproporcionada? ¿Un conflicto todavía mayor? Lo que llama la atención es que ni Israel ni sus aliados, obviamente hablando de Estados Unidos, han salido al frente a comentar este escenario o cuál va a ser la respuesta de este nuevo ataque contra la administración de Benjamín Netanyahu. La aprobación de Joe Biden a raíz de lo que está sucediendo precisamente en Israel acaba de caer a mínimos históricos. Nunca antes en su historia Joe Biden había tenido una aprobación tan baja. Estamos hablando de que ha descendido a 40%, el nivel más bajo de su presidencia, según la última encuesta de, en este caso, la propia NBC News, publicada el día de hoy. De acuerdo con NBC, una gran mayoría de los estadounidenses desaprueba la gestión de la política exterior, que es lo más importante y lo que le está pasando factura a Joe Biden, y en este caso, cómo el presidente ha reaccionado ante la guerra entre Israel y Hamás. Hemos comentado previamente que existió un escándalo, se empiezan a ver cartas que el propio gobierno de Joe Biden está entregando a los diferentes ciudadanos estadounidenses según su postura política. Si es pro Israel, le entregan una carta donde dicen que apoyan a Israel. Si eres pro Palestina, envían una carta diciendo que ellos apoyan al Estado palestino. Y claro, esto está siendo criticado y se ve reflejado en el índice de aprobación. Y sí, en este caso, según la encuesta, un 40% de los votantes han dicho que bueno, ellos aprueban el desempeño de Biden, mientras que el 57% termina desaprobándolo, lo que representa el mínimo histórico de aprobación de Biden y el máximo histórico también de desaprobación en la encuesta desde que llegó a la presidencia. Y esto, según dice la propia cadena de televisión de Estados Unidos. En cuestiones anteriores, por ejemplo, Biden estaba con un 41% de aprobación, algo que es extremadamente bajo ya, pero superar este récord ha llamado completamente la atención, sobre todo porque cada vez va bajando más de cara a las elecciones que se aproximan. Para muchos expertos, esto también demuestra que el propio Joe Biden no ha sabido manejar lo que ha sucedido en Oriente Medio, o más aún, que no necesariamente todos los estadounidenses aprueban la respuesta de Israel, que como estamos comentando, arrastra a otros países y a otras unidades, a otros grupos armados, a un conflicto todavía mayor. Estas son las noticias más relevantes de la geopolítica actual del día de hoy. Recuerda que tu like, tu comentario, que compartas esta publicación nos ayuda a llegar a más personas. Y sin más que agregar, nos vemos en la próxima. Antes de terminar con el video, queremos agradecer a toda la gente que se ha hecho miembro del canal, que nos ayudan a mantener vigente este proyecto, a seguir adelante y, como siempre digo, vamos por más.